Ok, chicos, bienvenidos nuevamente a Parashá Be'ar Bejucotai, ¿sí? La primera parte, pues nosotros estábamos estudiando acerca de las leyes de la Shemitah, las leyes del Yobel, ¿sí? Y todas estas partes que corresponden a el tema del trabajo de la tierra en Eretz Israel, ¿sí? Un pequeño aporte. Dicen, sí, dicen nuestros sabios, un pequeño aporte de Parashá Be'ar, que el exilio en parte es debido a que nuestros antepasados dejaron de observar las leyes de Shemitah y las leyes de Yobel. Entonces, dicen nuestros sabios que nosotros estamos en diáspora porque la tierra de Israel, ¿sí?, está descansando los años que nuestros antepasados no la dejaron descansar. Entonces, es una opinión, ¿sí?, por el cual, pues ellos nos dan un motivo o una razón por el cual nos encontramos en diáspora, ¿correcto? Entonces, procedamos inmediatamente a Parashá Bejucotai. Esta Parashá, ¿sí? De Parashá Bejucotai, es una Parashá que está llena de enseñanzas, de verdad que sí. Esta Parashá sería ideal darla en un futuro, darla toda la semana, ¿sí? Porque de ahí podemos sacar muchísimas joyas preciosas que nos ofrece Hashem en su sagrada Torah. Ok, entonces, ¿qué dice Hashem? Hashem promete bendecir a nuestro pueblo por estudiar y cumplir Torah. ¿Qué dice Midrash? Si todo el pueblo de Israel estudia la Torah de manera diligente y defiende sus leyes, sus alajot, las bendiciones más maravillosas estarán reservadas para nuestro pueblo. Hay sabios que dicen que esto puede tornarse un tanto utópico debido a que en nuestra generación, evidentemente, debido a que pues no hubo generación más Kadosh que la generación del desierto, que ellos estaban apegados al estudio de la Torá. Recordemos que esta semana, sí, que pues hablando del tema de el número 7, de para, la parasha pasada, que es parasha, perdón, sí, la parasha pasada, que es Bear, recordemos que también suceden 7 semanas entre Pesach y Shavuot. Dice, y contarás entre Pesach y Shavuot 7 semanas, que son estos días de la cuenta del Omer, que hace unos días estuvimos eh, estudiando, ¿sí?, la Salahot de Lag BaOmer y del número 33 de Lag BaOmer, que es también, se celebra también, paró, ¿sí?, la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva y el Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, el 7 también lo vemos en este tema, ¿sí? ¿Qué dice esta bendición? Estas bendiciones incluyen toda clase de felicidad, desde Aleph hasta Tav. Desde Aleph hasta Tav. ¿Qué dice aquí? Aquí dice Im Bejucotai, ¿sí? Y luego, ¿cómo termina? Termina con Memiut. Se les otorga midá que negue midá para nuestra nación por el cumplimiento de la Torah desde Aleph hasta Tav. Desde el comienzo hasta el final. ¿Qué dice Im Bejucotai? Im Bejucotai significa y caminarás en mis leyes o en mis estatutos, ¿sí? Es una palabra que en nuestro idioma castellano contiene 3 palabras. Bejucotai, ¿sí? Es lo que significa. Y si camina y caminarás en mis estatutos o en mis leyes, ¿sí? Porque a veces es difícil hacer la traducción del hebreo al español para conseguir un verdadero significado. Entonces, las verajot divinas, la lluvia que produce fruta en el momento adecuado. ¿Qué dice nuestra Sagrada Torah? Si cumplimos con la Torah, Hashem nos promete felicidad, lluvia que produce frutos. Esta es la primera bendición debido a que la lluvia determina la calidad de cosecha, como así también el clima de la tierra que afecta la salud del pueblo. Si nosotros dejamos de observar Torah, ¿qué pasa? Pues no llega la lluvia en el debido momento. Entonces, no hay cosecha, los ríos se secan y es donde nuestro pueblo comienza a pasar penurias. Debido a esto, la Torah nos relata que nuestros antepasados, como fue Abraham y Jacob,
ellos les tocó moverse de la tierra de Israel, que en ese momento era Eretz Canaán, porque la tierra estaba pasando una hambruna, ¿sí? Y les toca moverse y ya cuando una persona, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en el exilio, no es lo mismo una persona que se encuentra en su país, no es lo mismo que estemos en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en Israel, a que estemos nosotros en otros países, ¿sí? Porque la persona sufre. También lo que dice aquí este punto afecta a la salud. La Torá declara que las lluvias caerán a su debido tiempo. ¿A qué se refiere a su debido tiempo? Vamos a ver el punto número 1. Dice que caerá en épocas del año cuando sea necesario para que la producción prospere. A veces las lluvias caen, tiene que ser en el tiempo preciso y la cantidad precisa. Porque ¿qué pasa si la lluvia cae en exceso? Se daña la cosecha. O si la lluvia cae por defecto, pues entonces la cosecha también no termina de germinar y pues se pasa necesidad. Habrá abundante lluvia en primavera en Nisan y en otoño en Mar Heshvan. Mar Heshvan es el mes de Heshvan, que es el segundo mes de la creación y es el octavo mes, ¿sí? Desde la cuenta del mes de Nisan. Tanto la lluvia de primavera como la de otoño serán puramente beneficiosas. La lluvia de primavera no saturará o inundará el suelo y la lluvia de otoño no demolerá las casas ni derribará árboles. Número 2. La lluvia caerá en épocas que no incomode a la gente, ya que ellos permanecerán dentro de sus casas. Lloverá solo de noche, en particular los miércoles en la noche. ¿Por qué los miércoles en la noche? Porque según nuestros sabios es cuando los mazikim, agentes espirituales del lado opuesto, andan afuera en la oscuridad. Y los viernes, cuando las familias se reúnen en sus casas alrededor de la mesa de Shabbat. ¿Por qué la lluvia se llama su lluvia en esta bendición? Dice la Torah que predice que solo Eretz Israel será bendecido con lluvia, mientras que las tierras que lo rodean sufrirán sequía y hambre. Por tanto, ellos tendrán que comprar lo producido por los judíos. El oro y la plata correrá como arroyos en el país como resultado de estas ventas. Pero, ¿cómo nosotros podemos obtener todas estas bendiciones? Siempre, porque hay una condición. Esto no es el simple hecho. ¿Por qué? A ver, les explico por qué. Mucha gente en la calle cree que ser judío es tener una chequera abierta, ¿sí? Ser judío es que los judíos son de muchísimo dinero. Ok, está bien, hay muchos judíos que tienen dinero, son bien, tienen una posición económica bastante holgada, pero esto no es tarea de simplemente mostrar tu cédula como judío y que te llegue la bendición. No, para que podamos tener y disfrutar de todas estas abundancias, debemos apegarnos y sacrificarnos por estudiar Torah. De hecho, cualquier persona, cualquier judío que en este momento está conmigo y con los demás comunitarios estudiando Torah, después de haber tenido un trabajo largo, tortuoso, agotador, este sacrificio se verá recompensado. ¿Por qué? Porque recordemos que la única maleta que nosotros nos podemos llevar llena al otro lado, ¿sí? En el Olam Abba, son los momentos y los ratos que nosotros le dedicamos al estudio de Torah. ¿Correcto? Entonces, hay que estudiar Torah si queremos tener todas estas bendiciones. El suelo y los árboles serán productivos como en los tiempos de Adán Arishon. Hashem aseguró al pueblo que el cumplimiento de Torah haría que fuera una tierra fértil. Sin embargo, las bendiciones divinas trascienden aquello. Hashem promete, si cumples con la sagrada Torah a la perfección, la tierra dará lo producido, su producido perfecto, original, de la manera que tenía por fin el Creador antes que Adán pecara. Esta promesa implica: las plantas madurarán el mismo día que se siembren las semillas. Los árboles frutales darán frutos en un solo día, como tal cual pasó más o menos el día que Noah descendió del arca, ¿sí? Un punto de las primeras parashot de Parashá Noah. Noah debió, dicen los sabios, que Noah lo primero que debió haber hecho fue haber ha hecho una cosecha de trigo o de arroz, lo que fuera, pero él hizo fue, sembró fue un viñedo y el mismo día floreció ese viñedo, él hizo vino y por tanto pues pasó lo que todos
conocemos que es de conocimiento público, que pues, bueno, es algo un poco medio difícil. Entonces, y eso que en esa época, que fuera postdiluviana, ya no contamos con las bendiciones de aquel entonces, de antes del Mabul. ¿Qué dice el Midrash? No habrán árboles improductivos. Cada árbol producirá alguna clase de fruto comestible. No solo los frutos de los árboles serán comestibles, sino que su corteza también lo será, su concha. El suelo producirá deliciosas tortas y las montañas verterán jugos de fruta. En un principio, Hashem tenía la intención de que la tierra produjera rápidamente y con abundancia. Como consecuencia del pecado, Hashem la maldijo y se deterioró. En el futuro, cuando el pueblo judío devote todo su tiempo y energía al estudio de Torah, la maldición, con el sudor de tu frente comerán pan. Ahí me detengo un segundo. Muchachos, nuestros sabios dicen que el trabajo no es una bendición, que el trabajo es una maldición. ¿Por qué? Porque nosotros con el sudor de nuestra frente conseguimos el pan. Y de hecho, si hoy en día nosotros nos trabajamos, no podemos conseguir nuestro sustento. El hombre no fue creado para trabajar, ni fue creado para enfermar, ni fue creado para morir. El hombre fue creado para deleitarse de todo lo que Hashem creó para nosotros, para estudiar Torah y para disfrutar de todas las bondades que Él nos daba. Por lo tanto, después del pecado, con el sudor de tu frente comerás pan, será alguna vez levantada. Por lo tanto, esto es un decreto nefasto y la tierra nos proveerá con abundancia como lo hacía en el pasado. No será necesario continuar trabajando desde el suelo, debido a que el trabajo a nosotros nos aleja del estudio de la Torá. Y el hombre fue creado, aparte de disfrutar de todas estas cosas que Hashem nos provee en su infinita misericordia, nosotros fuimos creados para estudiar Torá y profundizar en ella. Abundancia y satisfacción con poco. Y la trilla se extenderá hasta la vendimia y la vendimia alcanzará la época de la siembra. O sea, nosotros lo que sembremos hoy nos alcanzará hasta la próxima siembra sin necesidad de pasar necesidades. El producto será tan prodigioso que la trilla de trigo que comienza luego de la cosecha del mes de Nisan durará hasta la cosecha de uva que es a fines del verano. Nuevamente, la cosecha de uva será tan bendecida que continuará hasta la época de la siembra del próximo cultivo. Sin embargo, continúa nuestra sagrada Torá. No necesitarán esta abundancia para ustedes mismos, ya que comerán pan hasta estar satisfechos. Esta es otra bendición. Significa que en el futuro un judío estará totalmente satisfecho luego de ingerir simplemente una cantidad mínima de comida. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos en exceso, nos demoramos más y acortamos el tiempo de estudiar Torá. ¿Qué ganamos con esta bendición? Estar ocupados comiendo y tomando uva lleva mucho tiempo preciado. En el futuro, Hashem reducirá las necesidades físicas de un judío y así le dará la oportunidad de seguir aprendiendo y profundizando en nuestra sagrada Torah. La Shejinah habitará entre nosotros, Bezrat Hashem. La bendición espiritual final es el punto culminante y estableceré mi residencia entre ustedes, ¿sí? Como en aquella época del templo. El Todopoderoso promete, yo reconstruiré el Bet Hamikdash en Jerusalén cuando resida en él. En el mundo actual, la Shejinah es percibida solo por grandes sadikim. ¿Qué pasa? La Shejinah, ¿sí? Estaba concentrada en un solo punto que era donde estaba el Kodesh HaKodashim y cualquier persona en aquella época podía sentir la Shejinah. Debido a la destrucción y a nuestras transgresiones que provocaron, ¿no? Evidentemente, la destrucción del primer y el segundo templo, la Shejinah dejó de ser revelada para ser velada. ¿Qué significa esto? Que grandes personas que tienen un nivel de conciencia espiritual supremamente elevado pueden seguir percibiendo la Shejinah en el mismo punto donde la percibían nuestros antepasados allá en Ar Amoria, donde se ubicaba el Kodesh HaKodashim. En el futuro, dice el libro de Yeshayahu 45, se revelará la gloria de Hashem y toda la naturaleza humana se verá unida. ¿Qué significa esto? Son épocas prácticamente mesiánicas.
significa que cada persona, toda la creación de Hashem reconocerá a Hashem como uno solo y cada persona se cultivará en sus corazones la Sagrada Torah, ¿correcto? Aquí llegó Efraín. Que la lot, la reprimienda divina. Así como el estudio de Torah incrementa las bendiciones en nuestro pueblo, el incumplimiento de ello causa la ausencia de las bendiciones divinas, pues este concepto es errado. ¿Qué significa esto, muchachos? Se los explico de esta manera en tiempos modernos. Y eso lo he dicho pues cuando nosotros estábamos allá en nuestra sinagoga. El incremento o la disminución del antisemitismo en el mundo, dicho sea de paso, el odio hacia el judío, el odio irracional hacia el judío por ser judío, eso depende de nosotros como judíos si estudiamos mucha Torah o si estudiamos poca Torah. Si nosotros nos vemos flaqueados en el estudio de la Torah, evidentemente el antisemitismo crece. Pero si el judío está dispuesto y está haciendo su sacrificio por estudiar Torah, el antisemitismo baja. ¿Por qué? Porque esto es una profecía de Torah. ¿Dónde está escrito? Eso está escrito en el libro de Bereshit. Cuando en el vientre de Rivka estaba la pelea entre Jacob y Esaf. ¿Qué dijo Rivka cuando fue a la yeshiva de Shem? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo porque es la pelea, ¿sí? De Edom contra la pelea de Israel. De acuerdo al nivel de observancia de Israel con respecto a la Torah, es que las fuerzas de Edom se ven disminuidas. Pero si Israel baja su nivel de observancia de Torah y su nivel de observancia de Misbot, pues eso le da fuerza a Edom para que nos golpee y nos obligue a ser prácticamente, entre comillas, sus esclavos. Todo depende de nosotros. La Torah establece que el alejamiento de ella da lugar a una maldición en nuestro perjuicio. ¿Qué significa esto? Las personas pueden pensar, el judío puede pensar, bueno, no hago tefilá, no guardo Shabbat, no como kasher, bueno, entonces yo me privo de ciertas bendiciones. No, no es así, no es de esa forma, es un pensamiento errado. Job proclamó en su libro 1:21, Hashem ha dado y Hashem se ha llevado, bendito sea el nombre de Hashem. El sufrimiento limpia uno de sus pecados mejor que la realización de sacrificios. Un punto muy importante en esta parashá. ¿Cómo es que, de qué manera un judío se aparta del estudio de la Torah? ¿Sí? ¿De qué manera un judío se aparta del estudio de la Torah? Vamos a ver la forma en que un judío se aparta del estudio de la Torah. Entonces, primer paso, la falta de estudio de manera diligente por parte del judío. Meir va a dar la parashá el miércoles a las 7, no me gusta la voz de Meir, no estudio. Ok, bueno, no hay problema, es tu asunto. Pero estudia por tu cuenta, por lo menos. No, porque estoy cansado, llegué agotado, quiero descansar, quiero ver Netflix, quiero jugar Nintendo. Primer paso, la falta de estudio de manera diligente por parte del judío. ¿Sí? Segundo paso, incumplimiento de misbot. ¿Por qué? Porque el judío puede decir, no, que esas misbot son de épocas pasadas, que ese cumplimiento de misbot son de la vieja escuela, yo ahora pertenezco a la nueva escuela, qué sé yo. Cualquier excusa. Ay, alguien por ahí se rió. No, mire, lo que usted dice es cierto y, por ejemplo, por eso es que el Pirkei Avot dice que lo que sostiene al mundo es el estudio de Torah. Exactamente. Tercer paso, el desprecio hacia otros judíos observadores de Torah. Ay, mira que él usa peyot, que no sé qué, eso está pasado de moda, mira que él usa kippot, mira que él usa, ¿sí? Cuando, fíjense que viene desde el simple hecho de dejar de leer, de observar un pasuk de la Torah, fíjense cómo viene en detrimento, ¿sí? Vamos en el tercer paso y son 7 pasos. Cuarto paso, el pecado antes mencionado da lugar a otro, el odio hacia los estudiosos de Torah. Una persona que
critica, ¿sí? A un estudiante de Yeshiva porque, bueno, esa persona es próspera en su negocio, qué sé yo, y el estudiante de Yeshiva, pues generalmente son muchachos que pues no son de grandes recursos económicos, ¿sí? El desprecio hacia otros judíos observadores de la Torá da lugar a que odie, ¿sí? A los estudiosos. Es como que es un efecto espejo. ¿Será que esa persona se odia a sí misma? ¿Sí? No sabemos. Esto es un tanto como psicológico. Quinto paso, concierne su prevención para que otros judíos no observen Torah. ¡Hey, mira, qué vas a hacer el viernes de la noche! ¡Hey, yo voy a estar en mi casa, evidentemente, celebrando Shabbat! No, ven para acá, vamos al cine, vamos a tomar, deja eso con tu familia. No, sí, entonces empieza como a tratar de influenciar a otros para que dejen de observar Torah, para que dejen de guardar Shabbat, para que dejen de comer kasher. Sexto paso, el proceso de conducción lo lleva al rechazo del carácter otorgado por Dios a la misbot. Y el séptimo paso, lo constituye la negación de la existencia de Hashem y de la providencia activa. Esto corta su último lazo con el judaísmo. Ya prácticamente cuando una persona se convierte en atea, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Hay diferentes alajot cuando, por ejemplo, una persona que se convierte en atea, no, en este momento yo desconozco ese punto, si, por ejemplo, la persona es judía y entra a una tefilá, no estoy seguro si cuenta o no cuenta como minyan, no estoy seguro, lo desconozco, pero es un caso que puede suceder, ¿correcto? Hashem amenaza que por cualquiera de estos 7 pasos que constituyen el abandono de la Torá, nos afectará una de las maldiciones. Sembrar en vano. La Torá amenaza y sembrarás tu semilla en vano, ya que tus enemigos la comerán. Constituye una doble porción de maldición. Number one, número 1. Sembrarás, pero el suelo no dará cosecha. Sembrarás nuevamente el año siguiente, pero no saciarás de lo producido, pues tus enemigos lo harán. No es tanto con el tema agrícola, sino es más que todo temas espirituales. Por ejemplo, ¿qué cosecha puede ser? Cuando uno siembra y cosecha, ¿qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, el tema de nuestros hijos, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de observar ciertas misbot, tenemos hijos, nosotros estamos sembrando una semilla, pero esa semilla, ¿sí? Queda en vano. Número 2, exactamente lo que digo yo, lo que dicen nuestros sabios, tu semilla se refiere a tus hijos. Después de mucho esfuerzo de criarlos, sus enemigos vendrán y los asesinarán. No de manera física, muchachos. ¿De qué manera? ¿Qué es el peor asesinato? ¿El asesinato físico o el asesinato espiritual? En lo personal, el asesinato espiritual. Porque después de tú haberle enseñado Torah, después de que tus hijos le enseñaste misbot, después de que tus hijos le enseñaste a leer libros de grandes sabios, se pierden, se asimilan, ¿sí? Dejan de comer kasher, no guardan Shabbat, se casan con Goy, independientemente si es una niña o un varón, se pierden en todo este tema del el mundo. El sitio del enemigo conducente a la muerte y al hambre. Si consideran que todas estas desgracias anteriores fueron mera coincidencia y por lo tanto no las toman en serio, caerá sobre usted otra serie de maldiciones, dice Hashem en su Torah. Rashi enumera 7 maldiciones. Número 1, la espada. 2, el sitio, cuando rodean a una ciudad que está siendo con la intención de ser conquistada. Número 3, peste. Número 4, estropearé los ingredientes del pan. Número 5, falta de leña. Número 6, el pan se hará migaja. Y número 7, una maldición en el estómago. Rashi explica que la frase te entregarán a las manos de los enemigos no constituye otra maldición sino la que está incluida en la espada. Esta maldición será verdaderamente en el momento del sitio de Jerusalén. De acuerdo con la halajá, un cadáver no podía permanecer en Jerusalén durante la noche. Entonces, los judíos llevaban a sus muertos fuera de la muralla de la ciudad para sepultarlos y ahí en ese momento era cuando los judíos iban a darle sepultura a esos muertos, era donde esos judíos eran asesinados. ¿Correcto?
La destrucción de lugares sagrados y la muerte de los judíos sobre sus ídolos. Y destruiré los lugares sagrados, sus castillos, techos, torres, y así derribaré las imágenes que tengan del sol. Hoy vemos en otras denominaciones religiosas que tienen de base el judaísmo que la figura del sol se repite mucho, ¿sí? Aquí está Hashem. Hashem ya desde hace muchísimo tiempo dijo esto es una profecía. Esto para mí es una profecía, ¿sí? Hace poco vimos, hace unos meses, el tema de sin caer en falta de respeto a los lugares sagrados para otras denominaciones, cuando se produjo la quema de la iglesia esta de Notre Dame, de la Catedral de Notre Dame en París, allá en Francia. Muchos decían que en esa época, de ahí de esa catedral, salían todos estos perseguidores de judíos, ¿sí? Que perseguían, que maltrataban, que asesinaban, que robaban a los judíos de la Francia de aquella época. Cuando yo estuve leyendo, sí, profundizando acerca de ese tema, ellos tienen una escultura allá en esa iglesia, en esa catedral, en ese templo, eh, que se llama Eclesia y Sinagoga. Ustedes lo pueden buscar por Google. Búsquenlo por Google como tarea. Se llama Eclesia y Sinagoga. Muestran a Eclesia, una reina firme, con su corona, ¿sí? Bien parada, bien portada, y al frente tiene a Sinagoga, una mujer que está como desdichada, una mujer que tiene la corona en el piso y a una mujer que se le están resbalando unas tablas de su mano, ¿sí? Eso es, claramente no hay que ser adivino ni científico para darse uno cuenta el ataque, incluso desde hace muchísimo tiempo, de los cristianos hacia nuestros antepasados judíos. Y de hecho, desde esa iglesia salían estos perseguidores de la Inquisición y recolectaban libros del Talmud y los quemaban en las plazas públicas en aquel entonces. Así que para mí es una profecía quizás ya cumplida. Y arrojar esos cadáveres sobre los de sus ídolos. Con anterioridad a la destrucción del templo, los judíos estaban tan empapados en la adoración de ídolos que solían portar imágenes de tamaño de bolsillo a donde fueran. El exilio como consecuencia de la adoración de ídolos y la desatención de la Shemitah. Y lo distribuiré entre las naciones. En caso de que un pueblo de otra nación fuera sido exiliado a otro país, se instalarán allí todos juntos. Mas, sin embargo, con el pueblo judío fue diferente. Los judíos fueron separados unos de otros. ¿Por qué Hashem no exilió al pueblo judío en un solo país? No permitió que fuéramos exiliados en un solo país, porque si la nación que nos recibiera se viene en contra de nosotros, tal cual como sucedió en la época de la Shoah, pues otros judíos que estén en otras latitudes pueden continuar nuestro legado, el legado de Moshe Rabbeinu hasta nuestros días, ¿correcto? Entonces, es la explicación del por qué no estamos todos en un mismo país. Bien, ¿qué pecados causaron el castigo del exilio? Número 1, Hashem proclama, les ordené que dejaran descansar la tierra cada 7 años, pero ustedes no cumplieron esa mitzvah. Mientras ustedes estén exiliados, descansará todos los años que ustedes le debían. Mi enfado hacia ustedes se calmará. El pecado de la Shemitah es muy, muy, muy grave. El exilio también es una retribución de medida por medida. Mida que negue mida por la adoración de ídolos. El Todopoderoso dice en su sagrada Torá, si lo que desean es la adoración de ídolos, los llevaré a un centro de adoración de ídolos. ¿Qué significa eso? ¿Quieren adorar ídolos? Pues vayan a esos países donde adoran los ídolos y no te quejes. ¿Dónde estamos? En países cristianos, ¿sí? Que adoran ídolos. No nos podemos quejar. Nos dieron mida que negue mida. ¿Correcto? Por eso es que a veces se nos hace tan difícil, tan complicado llevar un judaísmo en estas tierras. ¿Sí? Por el tema del trabajo de los días sábados, por el tema de que no podemos conseguir
a veces, por ejemplo, no podemos conseguir, se nos hace difícil conseguir productos kosher y cuando es pesar, kosher le pesa más todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo dice Hashem en su palabra, el exilio también es una retribución de midá que negue midá. Consuelo para nuestro tiempo. El Todopoderoso declara, en el exilio no permitirá a los judíos que se integren por completo, o sea, la asimilación no será completa. Si imitan las actitudes de los vecinos que no son judíos, los obligaré a reconocer mi autoridad y descargaré mi ira contra ellos. Entonces ellos confesarán sus errores y volvieran a mí de inmediato, me apiadaré de ellos y los perdonaré en virtud de sus méritos, no de esa persona, sino de sus antepasados. Hashem nombra a los antecesores comenzando con Jacob. Por último, Hashem promete que él recordará la tierra, ¿sí? Que dice, no me menospreciaré. 26:44 constituye una promesa del exilio babilónico. No los odiaré, ya que elevaré a Shimon Atzadik a una posición superior, que fue un Cohen Gadol, y él salvará a los judíos del peligro. No anularé mi promesa con ellos. Hashem promete que en el futuro yo mismo y no un ser humano lo rescataré del dominio gentil para siempre. Y al concluir la reprimienda, Hashem promete y recordaré la promesa que hice con sus antecesores, las 12 tribus de Israel. ¿Correcto? A ver, chicos, vamos a ver si logramos escuchar la enseñanza del Rab Eliyahu Birbaum. Por favor, me dicen si no se escucha, ¿sí? A ver. Queridos amigos y amigas, Shalom. Okay. Nos encontramos esta semana en la parashá, dos parashot, Be'ar y Bejukotai, con las cuales finalizamos el tercer libro de la Torá, el Sefer Vaikra. Y quiero hacer hoy una reflexión sobre ciclos y etapas en la vida del ser humano, en la vida de la humanidad y en la vida del mundo, en la vida de la naturaleza, ya que esta parashá nos enseña acerca de tres temas diferentes, pero vinculados el uno con el otro: el Shabbat, la Shemitah y el Yovel. El Shabbat es el séptimo día de descanso. La Shemitah significa el año sabático, que es también el séptimo año sabático en el cual la tierra tiene que descansar y no podemos trabajar la tierra. Y el jubileo es el año 49, o sea, el año 50. 7 por 7 significa, llegamos al año 50. Y vemos acá que en la vida de una sociedad hay diferentes etapas. Una sociedad, la sociedad judía en este caso, descansa cada 7 días. El ser humano descansa cada 7 días. Pero luego, el séptimo año, también la tierra descansa. Es el año sabático, en el cual la tierra tiene que descansar. No solamente el ser humano o la sociedad tienen que hacerlo, sino también la tierra, un concepto interesante. Y el año 50, o sea, 7 por 7, 49, en el año 50 llega el año de Yovel, de jubileo, en el cual también la economía descansa, ya que en el año 50 se considera antiguamente, en la época de la Torá, que cuando una persona tenía préstamos, cuando alguien había tomado un préstamo, cuando llega el año 50 se cancelan los préstamos y prácticamente la economía empieza de cero, ya que la idea es que una sociedad no puede vivir periodos totalmente prolongados sin hacer pausas y etapas cíclicas. La vida de una persona necesita etapas, necesita ciclos, abrir y cerrar ciclos. Pero también la vida de una sociedad necesita ciclos. También la naturaleza necesita descansar y tener etapas. Y también la vida económica, la economía de un país, de un estado, de un pueblo necesita de etapas. Por lo tanto, el Shabbat, el séptimo año,
el año de Shemitah, el año sabático, y el jubileo cada 50 años son etapas en nuestras vidas, en nuestras sociedades y en nuestra naturaleza. Shabbat Shalom a todos. Ok, chicos. Ya para finalizar, ¿sí? שיר למעלות, una breve reflexión. אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, A ver, hay música. כי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. No se escucha por la música. Meir. Hey, Meir. בלילה, השם ישמורך מכל רע, את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, Ay, no, Meir. עזרי מעם השם Meir, no se le oye nada. שמיים. Dicen el Arizal, ¿sí? Que Meir, no le en el escuchamos momento que nada. Adán peca, las Meir, chispas Meir, divinas escúchame. se mezclaron, porque Escúchame, en el momento de la Javier. creación estaban las chispas sagradas y las chispas del otro Meir, si nos oye. lado, el lado opuesto. Yo lo Estaban escucho bien, ambas yo lo en escucho un bien. grado absoluto, Sí, no pero se estaban perdió entremezcladas. En el momento de el pecado, ¿sí? Entonces, estas chispas se mezclaron, ¿sí? Se mezclaron. Entonces, dice que cuando Dios creó el mundo, en los 6 días de la creación, creó un mundo correcto y ordenado, donde todo funciona y es dirigido de acuerdo con un orden establecido, claro y determinado por Hashem. Luego del pecado del primer hombre, se complicó e invirtió en orden que había en el mundo, dando lugar a una gran confusión entre las fuerzas y las especies existentes. Esas chispas quedaron expuestas en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en el agua, cuando uno saca un pez y tú cocinas ese pez de acuerdo a las leyes del kashrut, ¿sí? Y tú das una bendición previa y la bendición posterior después de esa comida, es ahí donde tú estás rescatando una de esas chispas divinas que quedaron expuestas después del pecado de Adán a Rishon. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Para Shabbat Jocotai me queda 1 minuto exactamente. Espero, bueno, no creo que podamos resolver dudas porque, bueno, ya está prácticamente finalizando esta sesión. Les agradezco toda el tiempo y el esfuerzo que ustedes están Gracias a usted. ¿sí? Gracias Para a usted. poder asistir Muchas gracias. a esta parasha. ¿Me está escuchando, Meir? Como yo le digo, pues estamos finalizando. Meir, No ¿me está creo que escuchando? pueda resolver dudas. Meir, ¿me escucha? A ver, No, si estás no, hablando, Jacker, si estás hablando, no se oye. Ah, sí. Meir, ¿me está No, Meir escuchando? está hablando solo todo el rato. No. Meir está Ahora hablando sí. solo. Yo sí le Meir, escucho. Ahora sí. Meir, mira. Perfecto, todo está muy bien. Solo que después del video del Rab Birnbaum Ujú. empezó No a te sonar escuchamos. música de Shir Lamalot y todo volumen y nosotros hablándole, haciéndole señas y nada.